Hablamos ahora de salud en directo a América de France 24 y por ello me acompaña en el estudio como siempre Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, feliz jueves. Hoy es el día de la visibilidad de las personas trans y la salud en el entorno médico juega un papel muy grande en la lucha por los derechos de este colectivo. Mar. Así es. De hecho, Raúl, quería empezar por un hecho que a mí me sorprendió mucho cuando lo pudimos leer y comentar en la reacción, y es que durante mucho tiempo ser una persona trans, considerarse una persona trans, se consideraba una enfermedad, un trastorno mental, algo que cambió solo en 2019, hace apenas 3 años, menos de 3 años. De hecho, en la OMS, en el 2019 fue que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerarlo un desorden mental y de conducta para considerarlo una condición de salud sexual que llamó incongruencia. Además, podemos comentar esto de luego, pero al menos digamos que en ese momento dejó de considerarlo como una enfermedad, es decir, que las personas trans tenían algún tipo de enfermedad, que necesitaban ser diagnosticadas y que consecuentemente necesitaban ser tratadas o curadas de alguna manera, porque pues al final eso es lo que se entiende como enfermedad en esa clasificación que tenía la Organización Mundial de la Salud. Ahora internacionalmente ya no se reconoce así, se reconoce, como decíamos, como una condición de salud sexual, que igual hay ciertos activismos trans que siguen denunciando pues que eso sigue hablando, que no es algo que tenga solo que ver con la salud sexual y que además pues tampoco tiene por qué considerarse una incongruencia, es decir, algo que esté mal. Pero bueno, lo más importante y lo que vamos a hablar también ahora es que eso no significa, esa declaración de la Organización Mundial de la Salud no significa que haya muchos países o muchos lugares donde los sistemas médicos y de salud sigan fiscalizando los cuerpos y las identidades trans de maneras en las que las personas cisgénero pues nunca lo son. Y lo peor, Mar, también hablando de todo eso, pues primero, impresionante que hasta 2019 ya dijeron que evidentemente no es una enfermedad. Y segundo, estos centros de reconversión para las personas también como homosexuales, trans, me parece aberrante. ¿Qué ocurre, Mar, cuando se piden los requisitos médicos para certificar el cambio de género de una persona? Claro, de hecho a eso nos referíamos con lo de fiscalizar y con lo de tratar o curar. Estos centros de transformación o de reconversión son quizás como el exponente más grande, pero es que en los países que, por ejemplo, requieran cirugías o terapias hormonales para poder asignar un cambio en el documento de identidad, no es tan distinto al final de considerar eso, considerar las identidades trans como una enfermedad. Por ejemplo, en Venezuela se necesita un informe médico para hacerlo, en Bolivia se necesita un informe psicológico, en España hasta el 2021 también se necesitaban todos esos informes médicos y psicológicos para poder cambiar la identidad de género en un documento de identidad. En algunos estados de Estados Unidos piden las cirugías, por ejemplo, ¿no? Y en Finlandia tienes que demostrar, por ejemplo, haber estado hormonándote durante al menos 2 años para poder hacer ese cambio. ¿Eso qué significa? Pues significa medicalizar cuerpos de personas que quizás no quieren hormonarse o que quizás no quieren hacerse la cirugía e invalidar también al final la identidad de una persona en base a qué tratamientos médicos está recibiendo. Esto es una circunstancia al final muy violenta para este tipo de personas y contraviene lo que estábamos diciendo al inicio de la Organización Mundial de la Salud, de dejar de considerar las identidades de las personas trans como una enfermedad. Y además, marca quien vive su proceso como quiere. Justamente aquí en nuestro programa Directo América de France 24, no sé si se acuerda, estábamos conversando con una persona trans considerada también no binaria. Ella decía que era pues una persona no binaria y decía que pues cada persona lleva su proceso hasta donde quiere y no necesariamente, como usted lo dice, hormonarse u operarse, cambiarse realmente sus genitales para poder ser considerada una persona trans o una persona del sexo con el que se identifica. Pues la identidad al final es una cuestión de cada persona y debemos dejar que las personas pues autodeterminen esa propia identidad con la que quieren reconocerse. Mar, pero también creemos que la transfobia solamente son pues improperios que se tiran en la calle, pero no dimensionamos los efectos que esto tiene en la salud. Claro, de hecho, durante tanto tiempo se ha considerado lo trans como una enfermedad, cuando en realidad lo que carga a las personas trans y a su salud es esa transfobia, la discriminación, hasta el punto, de hecho, de que puede llegar a costar la vida. Recordemos que, según la CIDH, la esperanza de vida de las mujeres trans, en este caso particular, es de 35 años en América Latina. Eso se explica por muchos factores, por ejemplo, por asesinatos transfóbicos, por la discriminación social que acarrea condiciones de pobreza o de vulnerabilidad, pero también por el acceso
acceso a los sistemas de salud. Encontramos y recogimos cifras de Estados Unidos porque en América Latina, en el contexto latinoamericano, a veces es un poco más difícil encontrar este tipo de datos y vimos que el 19% de la población trans en Estados Unidos vive sin seguro médico, que también un 19% han visto rechazadas atenciones a la salud por su identidad. Eso es 2 de cada 10, es decir, no es una cifra baja. Y un factor determinante, 30%, un tercio de las personas han llegado a evitar o retrasar tratamientos o consultas para no exponerse a situaciones violentas o discriminatorias en estos contextos. Eso tiene consecuencias obvias para la salud, por ejemplo, pues faltar a chequeos médicos, no acudir a revisiones que son necesarias para monitorear, y todo esto, repetimos, en Estados Unidos. Desconocemos qué alcance puede tener esto en otros lugares del mundo. Y pues que como están siempre las cosas y como son las comparaciones, si en Estados Unidos están así, pues lamentablemente en nuestra región, América Latina y el Caribe, podríamos estar mucho peor en este aspecto. Pero ¿qué tipo de consecuencias entonces, Mar, conlleva esta falta de acceso a la salud en este colectivo de personas? Pues hemos recopilado una mezcla variada de condiciones de salud algo dispares que nos sirve al menos para entender, ¿no?, que toda esta transfobia tiene un efecto directo en la salud de las personas trans. Empezando por la salud mental, por ejemplo, ¿no? La prevalencia de la depresión entre las personas trans llega a ser 10 veces mayor que la prevalencia entre la población general. También estamos hablando de tipo de condiciones de salud muy distintas. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, la carga de VIH es también mucho más alta entre población trans que en personas cisgénero, y eso pues además se suma a la estigmatización que muchas veces sufren estas personas. Además, también se ha visto que el riesgo, tanto en hombres como mujeres trans, de infarto, de enfermedades cardiovasculares, pueden llegar a ser el doble de las personas cisgénero. Hay cierta especulación si eso sucede por los procesos de hormonación. No está claro, muy importante decir que todavía no está claro ese vínculo, pero también es muy importante decir pues, que, sobre todo con las enfermedades cardiovasculares, sabemos que están estrechamente relacionadas con las condiciones de vida, con la salud mental, con el estrés, con la pobreza, la alimentación. Entonces, todo esto son factores que al final acaban pesando en la salud y en la vida de las personas trans. Además, otra cosa importante para finalizar, que nos comentaban cuando estábamos hablando para preparar esta sección con personas del colectivo trans, nos comentaban pues, que hay muchas veces que los médicos o las personas o profesionales de la salud ni siquiera cuentan con la información adecuada para acompañar ya no solo los procesos de las personas trans, sino visitas rutinarias. No se conocen, se desconocen los cuerpos de las personas trans, y al final eso pues, también tiene unos efectos sobre la salud de estas personas y sobre su propio derecho al acceso a la vida, a la salud y a este tipo. Es que imagínate usted, si no lo sabe el especialista, pues ¿qué queda para pues, las personas? Mar, muchísimas gracias entonces por esta sección especial de salud. Hoy, el Día de la Visibilidad Trans, precisamente vamos a seguir con este tema con nuestro invitado.